Un interludio de monstruos. Resumen. Toga y Miko es un monstruo. Pero eso no es todo lo que tiene que ser. Una serie de escenas que siguen el camino de Himiko hacia la redención. Notas. Hola a todos. Este one shot se ambienta en el universo del FIC reconstruido. Tómenlo como un capítulo especial. La lluvia no daba señales de amainar. A esas horas de la noche, la mayoría de la gente sensata ya había abandonado las calles. Los bares estaban cerrados. Los últimos clientes se dirigían a sus cálidas camas para dormir la mona. Con el repiqueteo constante de la lluvia ahogando los sonidos de sus habitantes, la ciudad estaba prácticamente muerta. Era un lugar perfecto para que un monstruo acechara a su presa. Dos chicas atravesaban un callejón buscando un respiro del aguacero. El estruendo de los truenos y el viento impetuoso las hacían desear desesperadamente el cálido abrazo de sus camas. Se acurrucaron juntas para protegerse del frío creciente que emanaba de sus ropas empapadas. Una sombra se desprendió de la pared del callejón frente a ellas, bloqueándoles el paso. «Hola, guapísima», llamó la sombra. «¿Tú y tu amiga buscan divertirse un poco?» Una de las chicas fue a responder, pero su amiga la apartó. «Vámonos, hállase». Empezaron a regresar por donde habían venido. Oigan. El sonido de una botella al romperse cerca de sus cabezas hizo que ambas chicas se estremecieran. El hombre caminó hacia ellas, tambaleándose peligrosamente. Tenía las manos vacías después de tirar la botella, pero su complexión alta no era menos amenazante. «No sean groseras. Les estaba hablando a ustedes». Risas resonaron desde la entrada del callejón. Dos hombres más estaban en la entrada, bloqueando el paso. «Déjanos ir», dijo Ayase. «No queremos problemas». «Ay, pero yo que pensaba que te gustaría meterte en líos», dijo uno de los hombres, acercándose. Se acercó a ellos, con el aliento impregnado de un fuerte olor a alcohol. «Tienes un pelo precioso». «Atrás, Subura». «El más fuerte es mío», dijo el primer hombre. «Tada, ¿cuál quieres?» Un golpe sordo fue su única respuesta. «Tada». Miró hacia la entrada del callejón y vio a su amigo tendido en el suelo, con un cuchillo clavado en la garganta. Su sangre manaba, mezclándose con la lluvia en un lago rosado a su alrededor. «Creo que tu amigo encontró todos los problemas que buscaba». Una figura descendió en medio de la manada. El acero plateado de sus espadas gemelas reflejaba la tenue luz de las farolas cercanas. Unos ojos dorados y brillantes los observaban con avidez. Vestía pantalones negros blindados y gruesas botas de combate. Su camisa negra estaba empapada por la lluvia. A la espalda llevaba dos botes, medio llenos de sangre. «Perra. Te mataré por esto», un destello plateado lo interrumpió al abrirle la garganta. El primer hombre se giró para correr, pero solo dio unos pasos antes de caer, con 3 cuchillos clavados en la espalda. «Mierda». El monstruo se giró hacia las chicas. El rojo goteaba de ella mientras la lluvia constante arrastraba los restos de su presa. Tú las mataste. «Será mejor que corran», les dijo. «Hay un héroe patrullando 6 cuadras al norte de aquí. Se llama Halcón Nocturno. Háganle saber lo que pasó aquí». Las chicas la miraron conmocionadas y ella les gruñó. «Ahora». Los dos se dieron la vuelta para huir, esquivando los cuerpos y los crecientes charcos de sangre. Al doblar la esquina del callejón hacia la calle principal, uno de ellos se detuvo. «Gracias, quien quiera que sea», Himiko suspiró. Este era el tercer grupo de aspirantes a villanos con el que se enfrentaba en la última semana. Habría sido más inteligente dejarlos con vida. Matarlos tan cerca de su casa sin duda la pondría en apuros, y su alias no era del todo infalible ahora que no contaba con los recursos de la liga. Pero no podía evitarlo. Al parecer, alguien le había avisado al jefe de la sección local de Umarise de que los buscaba, ya que cuando irrumpió en su base, esta estaba abandonada. Había dejado un paquete para Izuku con la policía local con el resto de su información, pero seguía frustrada por la falta de resultados tangibles, y esos aspirantes a violadores eran el blanco perfecto para su ira. Sus pies chapoteaban suavemente en los charcos de lluvia. Al menos el mal tiempo ayudaría a enturbiar las pruebas, pero sabía que tarde o temprano la policía descubriría que había sido ella quien los mató y añadiría otra página a su expediente. Distraídamente, se preguntó si eso habría aumentado la recompensa por su cabeza. ¿Valía más para el HPSC como villana o justiciera? Señor Rugido. Se detuvo. En un rincón, sobre una pila de cartón podrido, había un gato. La observaba con furia desde su percha, indignado al ver a otro depredador en su territorio.
Su pelaje era marrón moteado, aunque era difícil distinguir alguna marca distintiva con la poca luz. Estaba empapado por la lluvia. El barro le erizaba el pelaje en zonas puntiagudas. Uno de sus ojos era de un azul brillante, el otro del mismo tono dorado reluciente que el de Himiko, y la oreja sobre su costado dorado parecía haber sido arrancada por la mitad. ¿Qué quieres, bolita de pelo? Le siseó y saltó hacia atrás, tropezando al tocar el suelo con sus patas delanteras. Ahora que se movía, pudo ver lo delgado que estaba. Sus costillas se veían fácilmente a través del pelaje. ¿Tú también eres un callejero, eh? Siseó y arqueó el lomo, así que Himiko retrocedió un paso. Está bien, está bien. No te preocupes. No voy a hacerte daño, maldita gata. Lentamente, Himiko se abrió paso hasta el otro lado del callejón. Sin apartar la vista del animal, dio unos pasos laterales hasta pasar completamente su pequeño nido antes de seguir caminando hacia su apartamento. Se sacudió el pelo mojado que se le había escapado de los moños. Rato estúpido. ¡Qué buen botín! Deberíamos ganar bastante dinero cuando el australiano venga a recogerlo. Himiko observaba a los traficantes correr de un lado a otro desde su posición privilegiada, en lo alto de las vigas del almacén. Eran unos 10, todos ellos apiñados en el centro del almacén, donde se apilaban docenas de cajas. El líder, inclinado sobre una mesa, tomaba notas en una computadora. Ojalá. Se ha vuelto más difícil conseguir provisiones después de que esos idiotas de la liga patearan el maldito avispero. Los héroes han estado follando por todas partes últimamente. Sí. Se podría decir que Davi les puso los pelos de punta. Cállate, idiota. Sacó sus binoculares y examinó las cajas. La mayoría parecían estar llenas de trigger y otras drogas. Algunas parecían contener armas. Y en el centro de todas había una sola jaula. Himiko parpadeó, atónita, ante el contenido que esta red de contrabando había encontrado. Supongo que no es la cosa más extraña que alguien haya movido jamás en el mercado negro. Con cuidado, volvió a colocarse los binoculares en el cinturón y desenvainó sus largos cuchillos. Bien, hora de ponerse a trabajar. Tsukauchi se rascó la cabeza al ver la escena frente a él. 9 cuerpos yacían esparcidos por el suelo del almacén, en charcos de su propia sangre. El 10º, sin embargo, estaba en una jaula. Ser masticado por un tigre blanco de 3 metros de largo que crepitaba con electricidad. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, señor? Suspiró. No le pagaban lo suficiente por esto. Que alguien llame a control de animales. Necesitamos ese cuerpo como prueba, por desgracia. Sí, señor. No me creyeron. El tigre rugió y las luces se apagaron en el almacén mientras todo el bloque quedó en apagón. En realidad no le pagaron lo suficiente por esto. Himiko se detuvo frente a la puerta de su apartamento, con la compra precariamente en brazos. Sentado en el felpudo estaba el gato del callejón. ¿Qué? El gato arqueó una ceja impulsivamente. No te dejo entrar, le dijo. Ya salvé a un gatito hoy. 2 son demasiados. Mrow. El gato seguía mirándola fijamente. Himiko le devolvió la mirada, sin querer ceder. Como sea, dijo finalmente. Rebuscó en la bolsa de la compra y sacó una lata de atún. La abrió con cuidado con un cuchillo antes de dejarla en el suelo junto a la puerta. El gato se acercó, orgulloso de su victoria. Himiko reprimió el impulso de silbarle. Gato estúpido, murmuró mientras entraba. Por favor, tío, lo necesito. Himiko amplió su teléfono, intentando captar el rostro del héroe que tenía delante. Estaba demasiado lejos para captar un sonido claro por encima del estruendo de los trenes cercanos, así que tuvo que confiar en el micrófono que había puesto en la chaqueta del traficante. El héroe era relativamente nuevo, un idiota recién graduado de Ketsubura, Shikabutsu o donde fuera. Estaba segura de que Izuku probablemente lo sabía. Himiko solo sabía que era su próximo objetivo. Te lo dije, dijo el héroe, levantando al camello por el cuello. Cualquiera que trafique en mi ciudad tiene que darme parte. Si no, sus ojos brillaron con furia. Quizás descubras que te vigilo de cerca. Un rayo rojo salió disparado de sus ojos y quemó el ladrillo junto a la cabeza del croupier. El hombre gimió de miedo. Himiko ya había tenido suficiente. Con un satisfactorio golpe, la empuñadura de su cuchillo arrojadizo impactó en la sien del héroe. Este se desplomó en el suelo. El croupier se quedó paralizado al ponerse de pie, antes de darse la vuelta y correr. Himiko lo soltó. Después de todo, ya sabía dónde estaba su jefe.
Enrolló una cuerda alrededor del pitón que había clavado en la pared y saltó por el lateral del tejado. Se dejó caer unos segundos antes de agarrarse a la cuerda y usarla para frenar su descenso y aterrizar sobre la espalda del héroe. Se negó a lamentarse por el crujido que sonó en su brazo al aterrizar. Sé exactamente qué hacer contigo. En las últimas noticias de esta noche, el héroe local X les fue encontrado desnudo y amordazado, inmovilizado en la puerta de nuestra estación hace apenas unas horas. Pegado a su pecho, había evidencia de que el héroe había estado involucrado en el tráfico de drogas local y había estado protegiendo a algunos traficantes para que no fueran descubiertos por los otros héroes. La policía no ha hecho comentarios por el momento sobre si se trata de una imitación de Stein, el asesino de héroes. Como bien saben, Stein fue arrestado, un trueno interrumpió a la reportera y la pantalla de su televisor se apagó un instante. Y Miko suspiró. Este era uno de sus mejores refugios. Tenía buena visibilidad de los edificios cercanos, acceso al tejado y a la escalera de incendios para facilitar las salidas. Incluso tenía una bañera tan grande que podía bañarse. Pero el cable era horrible y solía cortarse con cada tormenta. Otro trueno rugió y el edificio se estremeció. Cuando por fin terminó, Miko oyó un leve rasguño proveniente de su puerta principal. Curiosa, se asomó por la mirilla y no vio nada. Resignada a volverse tan loca como sus padres siempre decían, se dio la vuelta para marcharse, solo para oír de nuevo los rasguños. ¡Ay, hijo de puta! Abrió la puerta y dejó que una mancha de pelo marrón empapado entrara corriendo en su apartamento. Suspiró. ¡Maldito gato! Se acercó a su sofá y se sentó frente a él. Apenas podía oír al gato gruñir y hacer ruidos desde abajo. Tranquila, gatita. Puedes quedarte aquí esta noche, ¿vale? Pero no creas que te perdono por lo del otro día. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es para un villano tener que entrar en la veterinaria y amenazar a la secretaria porque la mordió un gato callejero? Tengo fama, lo sabes. El trueno volvió a rugir, esta vez más cerca. El gato maulló de miedo. Supongo que ninguno de los dos está durmiendo mucho, ¿eh? Gruñendo por el esfuerzo, se levantó del suelo y le trajo al gato una lata de comida. La metió debajo del sofá y se sentó en el suelo para seguir viendo las noticias. Finalmente, se durmió con el sonido de la lluvia y el ruido blanco del televisor. Y por la mañana, el gato había desaparecido. Setsuno. Aquí estás. ¿Qué te perdiste? Lo siento. Está bien. Kurono hizo un gesto con la mano. Ya estás aquí. Ahora por fin podemos empezar a planear nuestra venganza contra ese bastardo de Deku. ¿Sí? Coincidió uno de los matones. Tenemos que hacérselo pagar. Por arrestarnos. Por detener al jefe. Para Rappa. Recuperaremos a Eri, declaró Kurono. Y luego obligaremos a los héroes a liberar al jefe. Cuando lo tengamos de vuelta, nuestro sueño podrá volver a hacerse realidad. ¿Sí? Setsuno rió entre dientes. Algunos de los yakuza menos inteligentes rieron también hasta que sus compañeros les dieron codazos. Kurono lo miró enarcando una ceja. ¿Algo gracioso, Toya? Sí. La cara de Setsuno se derritió en un charco para revelar los brillantes ojos felinos de Himiko. Morirán todos antes de que eso suceda. Himiko rascó bajo la barbilla del gato, y un suave ronroneo llenó el aire. En las semanas transcurridas desde la última tormenta, el gato había estado presente con mucha más frecuencia. No estaba del todo segura de cómo conseguía burlar su seguridad y entrar en el apartamento, pero aún no descartaba una peculiaridad. ¿Necesitas un nombre, niña? La gata abrió su único ojo azul para mirarla. Bueno, no puedo seguir llamándote gata, ¿verdad? Parpadeó soñolienta antes de volver a cerrar el ojo para disfrutar de las caricias. ¿Qué tal, Miku? El gato caraspeó. Sapirá. Un movimiento de cola. Tostadora. Las garras se clavaron en la encimera de Himiko. ¿Segador de almas? El gato le mordió ligeramente la punta del dedo. Apocalipsis, fin de todas las cosas y destructor del universo. Hubo una larga pausa antes de que el gato moviera su única oreja sana. Himiko resopló. Pensar nombres es difícil, hizo un puchero. Finalmente, recordó una caricatura que le encantaba de niña y se le ocurrió una idea. ¿Qué tal, Rouge? El ronroneo del gato se hizo más fuerte. Himiko sonrió. De acuerdo, Rouge será. Dio un paso al frente y sable siseó antes de saltar del mostrador a la pared y trepar por los armarios. Su cola azotaba el aire tras ella mientras observaba a la confundida Himiko. Eres tan rara, Rouge.
Golpeaba el pie mientras esperaba con impaciencia al cajero. Tenía la cara de uno de los pandilleros que había matado y que sabía que la policía aún no había descubierto. No sería bueno que se dieran cuenta de que un muerto había instalado una caja de seguridad. Se ajustó la correa de su bolso de lona al hombro, conteniendo a duras penas el suspiro que quería escapar ante el paso glacial del que iba delante. Su mirada vagó por el resto del banco, marcando distraídamente salidas y cámaras de seguridad en su mapa mental. Era un banco de alta gama, lo que significaba que había muchas cámaras y probablemente más medidas de seguridad que no podía ver. La alarma silenciosa va directamente a la comisaría. Si son listos, probablemente también tengan un contrato con alguna agencia local de héroes para pasar un par de veces al día. El sistema de doble código en la bóveda requeriría la presencia de 2 gerentes para entrar. Asintió para sí misma. No era una ladrona de bancos profesional, ni mucho menos. Sus habilidades siempre la habían llevado a los extremos más violentos del mundo criminal, pero sabía lo suficiente de su experiencia con Compres y otros ladrones como para observar lo básico. Este es sin duda un buen lugar para poner esto, por si acaso. Solo a un novato o a un maldito idiota se le ocurriría robar. 3 hombres, todos con máscaras de Endeavour, entraron al banco y comenzaron inmediatamente a gritar y blandir armas. Agáchense todos. Esto es un robo. Suspiró. ¡Qué mala suerte! Levantó las manos por encima de la cabeza y se arrodilló lentamente en el suelo. Ya estaba pensando en su estrategia de escape. Me quedan unos 40 minutos de transformación. Quizás podría esperar y escabullirme cuando termine. Pero quién sabe cuánto tiempo tardará. Además, no tengo suficiente sangre para otra. Si la policía me atrapa aquí, seguro que me arrestan. ¿Podría escapar por las rejillas de ventilación? Mientras buscaba una entrada adecuada, sus ojos se posaron en una madre y una hija acurrucadas cerca de uno de los escritorios. La hija lloraba y se aferraba con desesperación a la camisa de su madre. La madre le susurró palabras de consuelo apresuradas, pero Himiko pudo ver el profundo miedo que acechaba en sus ojos. El tipo de miedo que nunca se marchaba del todo, ni siquiera al terminar el evento. El tipo de miedo que amenazaba con destrozar a la gente. Bueno, entonces supongo que tendré que intervenir. Observó a los ladrones mientras arrasaban el banco. Uno de ellos cerró la puerta con llave y trancó, mientras los otros 2 arrastraban al gerente hacia la bóveda. Se dio unas palmaditas en los costados del pantalón, revisando los cuchillos que llevaba. 7. No tantos como me gustaría, pero debería ser suficiente. Esperó a que los 2 que estaban cerca de la bóveda se apartaran del que estaba junto a la puerta para sacar uno de sus cuchillos de su funda oculta. Se acercó sigilosamente a la puerta. El tercer ladrón, según pudo ver a través de la máscara, era joven y estaba definitivamente nervioso. Su pierna se movía y rebotaba mientras miraba por las puertas de cristal. Una vez que estuvo a su alcance, se detuvo y contuvo la respiración. Lentamente, se dejó desvanecer. Su latido se suavizó hasta convertirse en apenas un murmullo en su pecho. Sus pulmones aspiraron una mínima cantidad de aire. Incluso su mente se tranquilizó, y todos los pensamientos e impulsos ajenos se diluyeron en el éter. Era una técnica que había aprendido y perfeccionado en la jaula en la que sus padres la habían metido de niña. Dejó que su propia identidad se desvaneciera en la nada para alcanzar un estado de sigilo casi perfecto. Al oír las voces elevadas de la pareja que estaba cerca de la bóveda, ella atacó. Un golpe rápido en la parte inferior del antebrazo, cerca de la muñeca, seccionó el nervio radial, haciendo que el arma que sostenía se desplomara en el suelo. Una mano sobre su boca ahogó el grito de sorpresa y dolor. El cuchillo de Himiko volvió a brillar, esta vez cortando los tendones de la rodilla. Él empezó a caer, pero ella aprovechó su posición para guiarlo y ahogar el sonido. Deslizó la mano sobre su boca para aplastarle la tráquea con el codo, y con la otra mano bajó el cuchillo para acallar sus gritos una vez más. Tras unos instantes de forcejeo, él quedó inerte en sus brazos. Con cautela, por si fingía estar inconsciente, lo giró boca abajo detrás del escritorio de uno de los empleados del banco. Rápidamente, revisó sus bolsillos. No encontró mucho, solo una navaja y un cargador extra para su pistola, los cuales guardó para sí misma. Quien no malgasta, no necesita, Himiko. Tomó la pistola que él sostenía y la revolvió entre sus manos. El metal negro era elegante y pulido. Carecía de todos los golpes y arañazos que habría esperado de una compra barata en el mercado negro. La punta del cañón era plateada con 3 líneas verdes que la cubrían en diagonal.
La observó con curiosidad hasta que se dio cuenta de lo que era. Reducción de ruido y destellos incorporada. Esto es tecnología de punta para un grupo de ladrones de bancos novatos. La sostuvo en la mano y sintió cómo el molde se adaptaba a su agarre. Abrió la corredera y revisó la recámara. ¿Cachas personalizadas y puntas huecas? Levantó una ceja. Son de grado militar. ¿Cómo demonios las consiguieron estos payasos? Se agachó junto al ladrón inconsciente, pero se detuvo al ver a un niño mirándola con asombro. Se llevó un dedo a los labios. Él asintió lentamente y ella sonrió en respuesta. ¿Ota? Y Miko puso los ojos en blanco al ladrón. Estos idiotas ni siquiera usan nombres en clave. Ota, ¿dónde coño estás? Con un suspiro rápido, Miko salió disparada de detrás de su escondite. El ladrón gritó ante el repentino movimiento. Levantó el arma para apuntarla, pero la bajó rápidamente cuando el cuchillo de ella se clavó en su hombro, cortándole el nervio braquial. Al parecer, todo ese tiempo diseccionando violadores en callejones dio sus frutos. Su compañero fue un poco más rápido. Disparó un tiro que pasó descontroladamente por encima de su cabeza mientras ella corría hacia él. Mejor suerte la próxima vez, imbécil. Ella le atacó con un puño que le atrapó la garganta. Él inmediatamente soltó el arma y la cubrió con ambas manos. Ella no tardó en propinarle una patada en la entrepierna, seguida de un codazo en la sien que lo mandó al suelo. Para entonces, el ladrón que la seguía ya había cambiado el arma de mano, pero ella no estaba preocupada. Un cuchillo rebotó en la boca del arma, alejándola de su cuerpo. Con los brazos extendidos, corrió hacia el centro de su cuerpo. Saltó y dejó que sus pies volaran por debajo de ella, envolviendo sus muslos alrededor del cuello del hombre. Se balanceó y dejó que su impulso y peso lo llevaran al suelo con ella, con la cabeza aún atrapada en un triángulo de estrangulación entre sus piernas. Con una suave presión, la ladrona cayó inconsciente. Se levantó y se puso una mano en el costado dolorido. Uf. ¿Cómo demonios hace Izuku eso tan a menudo? Eso duele sin estirarse primero. Se acercó al ladrón al que había dado un codazo y le dio una rápida patada en la cabeza, solo para asegurarse. Luego sacó su cuchillo del hombro del otro y le limpió la sangre en la camisa. Miró a los civiles aterrorizados y suspiró. Y ahora necesito encontrar un nuevo banco. Y Miko dejó las armas sobre el mostrador. Rouge corrió y olió una antes de hacer un gesto de desaprobación y alejarse con paso decidido. Sí, a mí tampoco me gustan mucho las armas, dijo Miko distraídamente. Le dio a Rouge unos cuantos abrazos detrás de la oreja mientras miraba las pistolas. Quizás debería hablar con Hiran. Esos idiotas tuvieron que conseguir esto de alguien, y si alguien sabe quién es ese cabrón. Gruñó al pensar en visitar al corredor. Cada vez que lo había visitado últimamente, había sido tan sospechoso. Siempre era sospechoso, formaba parte de su descripción laboral como uno de los principales líderes del mercado negro. Pero últimamente parecía tenerle miedo. No doy tanto miedo, ¿verdad, Rouge? La gata le dio un cabezazo en la mano, exigiendo más caricias, y Miko, obediente, se pasó los dedos por su suave pelaje marrón. ¿Sabes? Probablemente necesite ponerte un collar pronto. Y algunas vacunas. Puede que tengas rabia o algo así. Rouge siseó y corrió hacia los gabinetes. ¿O no? Debemos buscar la liberación en nosotros mismos. Hermanos y hermanas, ustedes son las herramientas con las que reconstruiremos una sociedad mejor. Se oyó un rugido del público. Y Miko se coló entre dos hombres que, con los puños en alto, gritaban su aprobación hacia el escenario. El hombre al que le gritaban tenía entre 30 y 40 años. Tenía una barba rala y llevaba gafas con cristales morados. El nombre que dio al principio de su discurso fue Trompeta. Pero Hiran había sido un poco más servicial al revelarle su identidad. Koku Anabata. Líder del partido Corazones y Mentes y aparente portavoz del nuevo Ejército de Liberación Meta. Con nuestras meta-habilidades, daremos paso a una nueva era para la humanidad. Se acabaron los cobardes que nos dicen cómo vivir. Se acabaron las restricciones. Si no me pedirías que no usara mi mano, ¿por qué no debería usar mi meta-habilidad? Es una libertad fundamental. Una que nos han negado durante demasiado tiempo. Un grito de aprobación le respondió. Anabata les sonrió a todos. Levantó la mano derecha, formando una L con el índice y el pulgar. Luego se presionó la frente con el pulgar. A Miko le pareció ridículo, pero era claramente una de las pocas personas entre el público que opinaba así, mientras cientos de personas se apresuraban a imitarlo.
Libertad a través de la liberación. Gritó. Libertad a través de la sangre. Coreó la multitud. Libertad a través de la liberación. Libertad a través de la sangre. Libertad a través de la liberación. Libertad a través de la sangre. Rouge ronroneaba con fuerza en sus brazos mientras Himiko paseaba por su pequeño apartamento. Las etiquetas de su nuevo collar se balanceaban y tintineaban al girarse y empezar a caminar en dirección contraria. Hay algo que se me escapa, murmuró Himiko. El MLA está reclutando a diestro y siniestro, y claro, el partido Corazones y Mentes está involucrado. Pero eso no explica por qué están inundando las calles de armas y equipo de apoyo. Se giró y miró fijamente la pizarra que había estado usando para anotarlo todo. Había algo allí, estaba segura, pero ¿qué era? Alguien tiene que estar ayudándolos. ¿Pero quién? Le dijo a Rouge. El gato ronroneó aún más fuerte. Las armas que usaban los ladrones eran un callejón sin salida. No había números de serie, ni datos sobre quién las fabricó o vendió, y por lo que había averiguado al tomar prestado, robar, el expediente policial, un nuevo traficante de armas les había ofrecido a los ladrones un descuento enorme por las armas. Una prueba, lo había llamado. Hay algo más importante en juego, Rouge. Y voy a averiguar qué es.